Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva charla a la cual quiero invitarles a hacer una reflexión acerca de por qué cuesta tanto trabajo comer con coherencia de acuerdo a lo que deseamos lograr. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo apegarnos a las indicaciones de los especialistas en nutrición que nos dicen que hay que comer alimentos más naturales, que hay que comer más frutas, más verduras o alimentos menos procesados? Yo creo que este es el enemigo número uno, es la lucha por los sabores, ¿sí? El ser humano está capacitado para que si estuviéramos en la naturaleza, en un modo salvaje, nos guiáramos por los sabores y sabríamos qué comer y en qué cantidad comer. Les cuento, les explico. En los años 30 se llevó a cabo un estudio en niños que acababan de dejar el pecho materno y sin estar, ¿cómo se llama?, relacionados con adultos que vieran comer. Ellos les permitieron comer dentro de un grupo de 34 alimentos, todos naturales, que ellos podían elegir lo que querían comer y la cantidad que quisieran comer. Fue un estudio muy, muy interesante que por razones éticas no se podrían replicar en esta época, pero ahí lograron ver que los niños eran creativos y hacían unas mezclas que hoy nos suenan muy raras, pero que tenían que ver de acuerdo a lo que necesitaban en ese momento. Por ejemplo, en la época de mayor crecimiento de estos niños, solían ellos elegir alimentos proteicos, alimentos de origen animal. Cuando había momentos de mucha actividad física, por ejemplo, elegían más carbohidratos, elegían más alimentos que les proporcionaban grasas, es decir, alimentos densos en energía. Un dato muy curioso, por ejemplo, es que uno de los participantes, uno de los niños, cuando inició el estudio, padecía osteoporosis, raquitismo. Entonces, él de manera solita, de manera innata, traía esa inteligencia nutricional y empezó a elegir el aceite de hígado de bacalao. Y cuando se curó, dejó de consumirlo. Es decir, si nosotros fuéramos una especie salvaje más en el planeta, sabríamos qué comer. Aparentemente somos la única especie que necesita pautas, que necesita especialistas. Sabían que la carrera de nutrición no tiene tantos años, nos tuvieron que inventar porque algo se nos está saliendo de las manos, ¿ok? Entonces, y sí, yo pienso que no necesitaríamos pautas nutricionales si nos guiáramos todavía por esa inteligencia natural que es escuchar los sabores o interpretar los sabores para obtener los nutrientes que requerimos. Pero ¿qué ha pasado? Esta es la cuestión que quisiera platicar con ustedes. Hubo una época en que la humanidad se preocupó porque íbamos a crecer mucho y que no iba a haber suficientes alimentos. Entonces se desarrolló toda una ciencia para producir más alimentos, pero ¿qué creen? Ahí solamente pusieron más hincapié en la cuestión de tener cantidad de alimentos suficientes para todos los seres humanos, pero no la calidad. Entonces, en esa carrera por producir, pusieron más énfasis los de marketing a obtener frutas o verduras que fueran ¿no?, a la vista muy atractivas, pero que hicieron, que lograron que se vieran bonitas, pero que cada vez tuvieran, uno, menos sabor y dos, menos nutrientes. Es decir, tendríamos hoy que comer muchas más naranjas para cubrir las recomendaciones de vitamina C, cuando antes con menos naranjas obteníamos la suficiente vitamina C. Eso por un lado. Número dos, otra situación que decíamos es lo del sabor. En los años 60 se descubrió la tecnología de la cromatografía. Esto, reconoció y aisló los elementos que le dan sabor a los alimentos, y entonces empezaron a aplicárselo a a otros productos que ya no eran naturales, es decir, ya procesados. Sabían que hasta hace pocas décadas lo único que sabía fresa era una fresa, o una manzana, el sabor de una manzana, no es la misma de hace algunas décadas atrás, y ahora tenemos manzana en refrescos, en barritas, en galletas, en yogures, etcétera, etcétera. Entonces,
Si nos ponemos a pensar, y creo que este ejercicio ya lo hemos hecho, una taza de fresa te da 46 calorías. Una barrita sabor fresa, de estas que venden en el súper, está como al doble, 90 y tantas, 92, 94 calorías. Entonces, ¿qué hemos obtenido con esto? Sí, ahora cada vez menos gente muere de hambre, pero ahora tenemos más gente con sobrepeso, o sea, sobrealimentados, muchas calorías por estos alimentos, y pocos nutrientes, ¿sí? Entonces, si el cuerpo no recibe o las células no reciben la cantidad de vitaminas y minerales que requieren para sentirse satisfechos, bien nutridos y llevar sus funciones, pues siempre vamos a tener hambre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué pasó cuando supimos qué alimentos daban sabor? Entonces se lo empezamos a aplicar, ya decía yo, a otros alimentos, como los refrescos, como la comida, las botanas chatarras, como los yogures, las galletas, todo lo que es pastelería, todos los pastelillos, etcétera. Y entonces, a la hora que los nutriólogos mandamos a comer verduras, frutas, etcétera, pues no nos sabe tan rico, no tenemos ese subidón de sabores. Uno, porque ya no los tiene por su naturaleza, por la forma en que la producen. Y número dos, porque tienes la tentación de otros alimentos que sí te van a dar esa subidón de azúcar, por ejemplo, ¿no? O de picante, o de sal, etcétera. Entonces, en cuanto a las recomendaciones, porque esto tiene que ir con una recomendación, la verdad, yo como punto número uno, les recomiendo mucho que puedan basar su alimentación en alimentos reales, de la mejor calidad posible. Es decir, verduras, frutas, cereales orgánicos, número uno. Dos, animales, o sea, alimentos de origen animal de libre pastoreo, o sea, que hayan caminado, que hayan comido lo que correspondía de acuerdo a la naturaleza, etcétera. Vamos a obtener alimentos con más nutrientes. Entonces, nuestro apetito va a estar más controlado, menos riesgo de padecer sobrepeso, obesidad por sobrealimentación. Eso es número uno. Número dos, y bien importante, reeduquemos nuestro paladar. Rehabilitémoslo en algunos casos, ¿sí? Yo creo que si ponemos atención y nos entrenamos a menos dulces, a menos, ¿no?, sabores con tanta sal, podemos lograr, por ejemplo, tomar nuestro café sin azúcar o con menos azúcar, o podemos disfrutar de un buen chocolate con un 90% cacao, que es mucho más nutritivo y además tiene menos azúcar, ¿sí? Entonces, estos ejemplos rápidos, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, desayunen, comen, cenen con agua simple o con tés o infusiones que no lleven azúcar. Es uno de los cambios que a mí en lo personal me costó mucho trabajo, es a la hora de la comida comer sin una jarra de algo que me diera un sabor dulce, por ejemplo, horchata o jamaica o agua de naranja, de limón, etcétera, ¿sí? Es uno de los cambios que cuando yo rehabilité mi paladar, me costó más trabajo. Yo creo que pasó como un año de estarlo intentando hasta que de repente ya se me hizo lo más natural. Yo este cambio lo hice cuando mis hijos eran muy pequeños, entonces ellos ya de verdad no están pensando en que haya una jarra de algún sabor ni en el refrigerador, ni a la hora de la comida, ni están acostumbrados a que su hidratación es a base de agua simple. Entonces, quisiera que de verdad nos pusiéramos a pensar un poquito, dado que esta situación del coronavirus y aún así, aunque superemos esto, lo que resta de nuestra vida, lo que resta de evolución como ser humano, está en nuestras manos. Si nosotros elegimos comer bien, cada vez seremos seres humanos con mejores capacidades para sobrevivir exitosamente en este planeta. Muchísimas gracias.